Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos de nuevo. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto escucharlo, qué bendición poder compartir como iglesia. Bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a aquellos que nos visitan desde más lejos. Allá lo tenemos a Draí, a Rulo. Qué lindo poder compartir con ustedes junto con los chicos. Sabemos que hay muchos que hoy no están con nosotros porque muchos están de campamentos. Ha sido una semana movida, ¿no? Hay muchos que están trabajando en campamentos, usados por el Señor ahí para hacer de bendición a otros. Hay muchos que han ido como acampantes. Hay muchos hermanos que han pasado dificultades esta semana. Saben que Belén, su mamá, falleció. Ayer fue el velorio. Hay otros que pasaron por accidente. Fran, muchos de ustedes la conocen. Estamos orando por ella, una nena que se cayó de la cucheta ahí en Lapen. Su mamá nos compartía que, bueno, está internada en observación, estemos orando por ella. Pero bueno, está bueno esto de saber que podemos orar unos por otros. Y que muchos de los que por ahí se congregan con nosotros en esta iglesia pueden ser también de bendición y estar recibiendo en otros lados la palabra del Señor. Pero está bueno juntarnos para seguir estudiando esto que hemos llamado una fe sencilla, que es el estudio de la carta, o mejor dicho, del libro de Santiago. Y el tema de hoy lo hemos titulado La fe y la paciencia. Si tenés tu Biblia ahí en Santiago capítulo 5, estamos llegando casi al final del libro, vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 12. Fíjate que la palabra que más se repite en el párrafo que vamos a leer de la Escritura es la palabra paciencia. Paciencia. ¿A quién le falta paciencia? A ver, levante la mano. ¡Epa! Mucho. Hay algunos que no levantaron la mano, personas muy pacientes. Bueno, vamos a leer esta parte de la Biblia con el deseo del que el Señor pueda estar hablándonos hoy a nuestros corazones. Dice Santiago capítulo 5, desde el versículo 7, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. Hoy vamos a estudiar este pasaje y vamos a tratar de adentrarnos en esta idea de la paciencia. Vos sabés que la paciencia, la palabra, significa largura de ánimo. O sea, es poder aguantar frente a circunstancias adversas. Es no perder el ánimo cuando las cosas por ahí nos están saliendo. Ahora, la paciencia, para que pueda ser una realidad en nosotros, la tenemos que acompañar, la tenemos que tomar de la mano con algo ya está mencionando el pasaje, que es, escucha bien, la esperanza. La esperanza. A ver, la paciencia va de la mano de la esperanza. Cuando perdemos la esperanza, empezamos a perder la paciencia. Yo te voy a contar un ejemplo. Cuando yo tenía 10 años, año 1978,
Un año especial para los argentinos, más allá de lo que se vivía en la cuestión política. Sabíamos que en nuestro país iba a jugar el Mundial de Fútbol. Yo como era chico, y mis viejos siempre iban a Carlos Paz, en realidad tenían una casa en Carlos Paz, la autopista de Carlos Paz no existía, nosotros veníamos siempre por el lado del cerro, y siempre veíamos cómo de a poco fue creciendo ahí al lado del río el Estadio Córdoba, lo que hoy conocemos como el Kempes. Y de a poco yo iba viendo cómo se iban haciendo las tribunas, y nosotros futboleros desde chiquitos decíamos, wow, por fin en Córdoba vamos a tener un estadio como la gente. Ahora, llegó el 78, el estadio lo terminaron y lo iban a inaugurar. Y empieza a correrse la noticia de que iba a venir la selección argentina, que iba a ser la que jugaba el Mundial, a jugar un partido para inaugurar ese estadio con la Liga Cordobesa. Eso era un seleccionado de los jugadores de Córdoba. Es más, yo era hincha de Huracán, de hecho soy hincha de Huracán de Córdoba, a lo mejor muchos de ustedes ni lo conocen, y un jugador de Huracán iba a jugar en la Liga Cordobesa como suplente, para nosotros era un orgullo. Ahora, yo tenía la esperanza de ir. Pero en el estadio entraban 50.000 personas en ese tiempo. Y había muchas más personas que querían ir. Entonces, ¿qué tenías que hacer? No existía la compra de tickets por internet, no existía internet, no existían los tickets en ese tiempo. Tenías que ir a hacer cola para comprar las entradas. ¿Dónde? En un solo lugar en toda la provincia. Era en el Palacio Municipal, ahí al frente del Paseo de Sobremonte, Palacio 6 de Julio. Ahí vos tenías que ir a hacer cola para comprar las entradas. Si había más de 100.000 personas que querían ir y entraban 50, ¿qué significaba? Que tenías que ir antes. ¿Viste como cuando viene un cantante famoso y están las chicas ahí acampando para poder entrar primera? Bueno, así empezaban a acampar. Y de hecho, si bien yo tenía 10 años, familiares, tíos, mi mamá, iban desde muy tempranito ahí acampando para comprar las entradas. Resulta que un día yo voy a acompañar a mi tío, ya estaba cerca de la entrada, y se empezaba a correr la bolilla por la cola, que no quedaban más entradas, salvo algunas populares. Imagínate, nosotros queríamos ir a la platea techada, alta, bueno, eso ya no existía, no había más entradas. Se empezó a correr que solamente había algunas populares. Claro, la cola era muy larga. Nosotros no estábamos tan lejos de la puerta. Pero cuando empezó a correr esa noticia, la esperanza de poder entrar se empezó a divagar. Entonces, ¿qué pasó? La gente se empezó a poner impaciente, se empezó a quejar, se querían empezar a colar. Hasta que sale un señor de adentro y empieza así a contar la fila. ¿Sabe qué estaba contando? ¿Cuántas entradas quedaban? ¿Cuántas personas podían seguir haciendo la fila? Y al resto lo mandaban de nuevo a su casa. Imagínate cuando iban contando, que todos sabíamos que estaba haciendo, hasta que llegara a vos. Hasta que por fin nos cuenta a mi tío y a mí y sigue contando más o menos unas 50 personas más y al resto le dijeron que se vayan. Los otros se quejaron, tiraron la bronca, pero cuando nosotros estábamos dentro de los elegidos, empezamos a sentir, ¿qué cosa? Paz. Teníamos la esperanza de que ahora sí íbamos a entrar y estábamos dispuestos a esperar lo que sea. O sea que la paciencia vuelve cuando tenés esperanza. Fíjate cómo dice Santiago. Pone el ejemplo del agricultor. A ver, el agricultor espera la lluvia. Entonces, espera la lluvia, dice en otoño, así se cosechaba en Israel, cuando la tierra se empezaba a ablandar, tiraban la semilla, era regada por la lluvia, y después espera con paciencia. ¿Qué cosa espera con paciencia? La próxima lluvia. Porque sabe que si la próxima lluvia no viene, tiene la esperanza de que va a volver a llover. Si la próxima lluvia no viene, ¿qué pasa? No va a crecer la cosecha. No va a poder cosechar. ¿Qué pasa con los agricultores cuando no les llueve? La gente del campo, nosotros somos un país agricultor. ¿Qué pasa cuando no llueve? La esperanza se empieza a desdibujar, la paciencia se empieza a perder. Por eso, la paciencia es algo que se ata
a la esperanza. Fíjate lo que dice Santiago. Tengan paciencia porque tenemos una esperanza firme. ¿Cuál es la esperanza que menciona? ¿Le prestaste atención? Léelo ahí en el versículo. La venida del Señor. Vos sabés que el tema de la esperanza es algo que nos mantiene activos, que genera la posibilidad de tener paciencia. Pero si tenemos una esperanza en algo que es difuso o que es una mentira, vamos a terminar frustrados. Vos sabés que muchas veces, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, alguien quiere darnos una esperanza, o tal vez nosotros, cuando vemos que alguien está pasando por una situación difícil, le queremos dar una esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que eso le va a dar paciencia para soportar. Pero cuando la esperanza no es real, puede ser perjudicial para esa persona. Como cuando alguien a lo mejor siente una frustración amorosa y entonces le dice, no te hagas problema, ya vas a encontrar otra persona. Le queremos dar una esperanza. ¿Para qué? Para que tenga paciencia, para que espere. ¿Y eso es real o no? ¿Encontrará otra persona o no? No sabemos. Muchas veces hablamos así, tratando de tirar esperanza en base a declaraciones que por ahí son un buen sentir, un deseo, una expresión, una declaración, pero que no sabemos si es firme. Por eso, cuando nuestra fe no está puesta en una esperanza que es cierta, podemos chocarnos y muy feo. Por eso la Escritura nos habla de que la palabra de Dios es algo que no se mueve, es una roca que es real. Por eso cuando nosotros vamos a dar una esperanza, lo está haciendo Santiago, tiene que ser de una esperanza que es ciertísima. Algo que si bien todavía no lo vemos, que si bien todavía no lo tenemos, sabemos que va a suceder. La venida del Señor es una de esas cosas. Porque lo único inamovible es la palabra de Dios. Cuando una persona siente una pérdida, ¿qué le vas a decir? ¿Vas a encontrar a otra persona? ¿O le vas a decir una promesa, por ejemplo, de la palabra de Dios? Aferrate a Dios, porque Dios es Dios de toda consolación. A ver, que encuentre una persona o no, no sabemos si va a ocurrir. Pero que Dios es Dios de toda consolación, es cierto. Es una esperanza en la cual yo me puedo aferrar. A ver, aferrarme a ideas, declaraciones, buenos deseos, puede ser realmente una ilusión vana y me puedo equivocar feo. Por eso la verdadera esperanza es aquella que se basa en la palabra de Dios. Todos tenemos buenos deseos, todos soñamos con cosas. ¿Se van a cumplir o no? No sabemos y está bueno porque eso a lo mejor nos mueve. Pero cuando nuestra esperanza la ponemos en algo ciertísimo, como es la palabra de Dios, nuestra paciencia se fortalece. Por eso, Santiago va a mencionar 2 veces. Esperen en que el Señor regresa. Por eso tengan paciencia. A ver, esto es una promesa cardinal, clave dentro del cristianismo. Nosotros no estamos esperando cualquier cosa, estamos esperando volvernos a encontrar con el Señor que nos salvó. Nuestra visión, ¿dónde está? Está en lo eterno, no solamente en la tierra. Tenemos una promesa que es ciertísima y alguno dirá, bueno, pero lo estaban esperando Santiago cuando escribió la carta, años 50. Pasaron 2000 años y el Señor ¿vino o no vino? ¿Vino o no vino? No vino. Y entonces vos decís, che, ¿y está buena esa esperanza? ¿Voy a yo esperar y a lo mejor viene de acá 2000 años? Ahora, no depende de los tiempos nuestros. Fíjate que Dios dice de una forma muy clara, lo dice ahí en Pedro, que un año para Dios es como 1000 años, y 1000 años es como un año, porque Dios no tiene tiempo. Y dice, y aquellos que la gente entiende por tardanza, como es, che, ¿dónde está que viene el Señor? No tiene que ser tomado como tal para los cristianos. Seguimos esperando, ¿por qué? Porque lo que es tardanza por aquellos que no creen, para Dios
es una muestra de amor para esperar a todos aquellos que puedan llegar a creer en Él y se puedan arrepentir. Por eso necesitamos basar nuestra esperanza en las promesas de Dios. Cuando vos empezás a creer las promesas de Dios, a esperar las promesas de Dios, es más fácil ser paciente. Si sos una persona impaciente, lo primero que tenés que pensar, a ver, ¿en qué estás basando las cosas? ¿Ah? ¿En qué estás basando las cosas? Cuando tenemos una promesa cierta, ciertísima, como el hombre que salió contando y dijo, hasta acá hay entradas, ya vos te sentís más tranquilo, es más fácil esperar, podés esperar 5 días, total sabés que la tenés, es mucho más fácil llevar la vida. Ahora, la paciencia se tiene que demostrar en nuestra conducta diaria. Fíjate que Santiago sigue narrando o diciendo o explicándonos que la paciencia la tenemos que mostrar con los hermanos, que la paciencia la tenemos que mostrar en situaciones, por ejemplo, de dolor, que la paciencia la tenemos que demostrar hasta aún de la forma de hablar. Fíjate ahí en un versículo que me parece muy interesante, el versículo 9, dice, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez, se está refiriendo a Dios, ya está a la puerta, ya está por venir. Vos sabés que muchas veces la impaciencia se manifiesta en nuestras relaciones. Y muchas veces se manifiesta en nuestras relaciones en la iglesia. Primera Tesalonicenses, si tenés tu Biblia, ahí 5:14, nos habla de la importancia de ser pacientes unos con otros, de no quejarnos del hermano, de tener largura de ánimo, de aguantar, porque hay una esperanza, vamos a estar juntos y nosotros no somos jueces para evaluar a los hermanos, al contrario, el juez es Dios. Fíjate lo que dice ahí 1 Tesalonicenses 5:14. Les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Todos. ¿A quién se refiere todos? Se refiere a los que son ociosos, se refiere a los que están debilitados, se refiere, como lo dice ahí, a los que tienen poco ánimo. Pero también se refiere a los que están fortalecidos. O sea, con todos los hermanos. ¿Te cuesta? ¿Querés analizarte si sos paciente con los hermanos? ¿Sabes lo que te tenés que preguntar? ¿Te quejas de los hermanos? Por supuesto que eso no pasa en esta iglesia. Ninguno nos quejamos de los otros. ¿O no? ¿Vos te quejaste alguna vez de algún hermano? Bueno, es una buena forma de preguntarnos. Ahora, en eso de ser pacientes para con todos, tenemos que entender que en la iglesia, las personas que estamos, vivimos distintas situaciones. Fíjate que es como que ahí el apóstol, guiado por el Espíritu, describe como distintas situaciones que nos toca vivir. Habla, por ejemplo, de personas que son ociosas. ¿Quién sería una persona ociosa? ¿Cómo lo consideras? Perezosa. En realidad la palabra ahí sería indisciplinada. Sería una persona que no quiere seguir los consejos de Dios. Una persona que a lo mejor escucha acerca de Dios y hace su vida. Y fíjate que la palabra dice que aquellas personas, hermanos, vos, yo, que estamos viviendo de esa forma, tenemos que ser pacientes con él. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué le dice ahí? ¿Qué dice? Con los ociosos. Amonestarlos. No sé si en el secundario te pusieron alguna amonestación. ¿Ah? O sea, te portaste mal y te dijeron, bueno, tenés 2 amonestaciones. 3 amonestaciones. Yo me acuerdo la primera semana del secundario, me pusieron 2 amonestaciones, imagínate.
Llegaba a mi casa, te la tenían que firmar tus viejos, mi mamá me quería matar, digamos. Pero la amonestación ¿a qué apuntaba? A corregir conductas. Ahí la amonestación es básicamente instruir con la palabra para que corrija la conducta. A ver, es aquel hermano, aquella hermana, cualquiera de nosotros, que a lo mejor en su forma de vivir está negando lo que Dios dice que tenemos que llevar adelante. ¿Cómo te acercas a una persona así? Es decirle, che, pero mira, la palabra de Dios dice esto, y vos estás yendo por este lado. ¿Me entendés? Eso es amonestar. Es como ayudarlo a corregir. Necesitamos paciencia para eso. No es agarrarlo del cuello y sacudirlo, ahorcarlo, sino es corregirlo con la palabra. Pero vos sabés que muchas veces, más que personas ociosas, nos encontramos, dice ahí, más adelante, con personas que tienen poco ánimo. ¿A qué se refiere poco ánimo? Bueno, sin duda, personas desanimadas, personas que a lo mejor por las dificultades le estás costando llevar la vida cristiana, personas que a lo mejor por la situación de prueba que está viviendo, medio como que no sabe cómo vivir. Ahora, a esa persona, ¿qué tenemos que ir? ¿A amonestarla? Decir, che, la Biblia dice esto, ¡tum! ¿Qué tenemos que hacer? Alentarlos. ¿Ah? La palabra alentar ahí es la misma palabra que hace el Espíritu Santo con nosotros. Es el aconsejarnos, el acompañarnos, el darnos ánimo. Imagínate que a una persona desalentada le das con un palo. La corregís, la amonestás. Es otra la situación. Y si vas más adelante, fíjate que habla de los débiles, aquellos que por las situaciones de la vida, medio como que ni siquiera saben cómo reaccionar. Y ahí dice, escúchame, no solamente la tenés que alentar, sino es como que te tenés que poner al lado y levantarla. Fíjate que el Señor Jesús actuaba de esa forma. Cualquiera de nosotros puede pasar por cualquiera de esas situaciones, en cualquier etapa de la vida. No creas que acá se está refiriendo a que hay personas ociosas, hay personas débiles, hay personas de poco ánimo. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que muchas veces todos nosotros podemos encontrarnos en una de estas situaciones. Fíjate que el apóstol Pedro, antes de ser apóstol, cuando estaba con Jesús, era una persona que vivió esto, pero por toda su vida. En un momento él estaba como en un clímax espiritual, estaba en un retiro espiritual ahí con el Señor Jesús, con los discípulos, y Jesús dice, che, ¿quién dice la gente que soy? Y entonces él dice, vos sos el Cristo. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado sos, esto te lo reveló mi Padre. Y Jesús le empieza a hablar, ahora que él entiende, los discípulos entienden que él es el Mesías que venía a salvar, que él tenía que entregar su vida, que tenía que morir. ¿Y qué le dice Pedro? No. Que eso no te acontezca, Señor. ¿Cómo que vas a morir? Si vos vas a ser el Mesías, vos... ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Wow. A ver, una persona que no estaba en sintonía con la voluntad de Dios, con lo que decía, con lo que vivía, ¿qué hizo Jesús? Lo corrigió, lo amonestó, directo, sin vuelta. Hey, vos estás hablando como Satanás me está hablando. Porque yo vengo a entregar mi vida, de eso se trata, mi obra acá como Mesías. Ahora, Pedro sigue en su caminar cristiano. Y en un momento Jesús dice, en la última cena, algunos de ustedes me va a negar y uno me va a entregar. ¿Y qué dice Pedro? No, nunca. ¿Y qué le dice Jesús? Mirá, Pedro, vos me vas a negar. Y yo he orado por vos, para que tu fe no falte después. Imagínate si Dios le hubiera dicho, apártate de mí, Satanás, en ese momento. Era otra cosa lo que estaba necesitando Pedro. Estaba necesitando entender que el Señor Jesús estaba al lado y lo estaba aconsejando y estaba intercediendo por él, por algo que iba a vivir. Y después que lo negó, ¿cómo se sentía Pedro? Totalmente debilitado. A tal punto que cuando están, después que Jesús resucita caminando por la playa, le dice, Pedro, ¿vos me amás? No me animo a decirte que te amo. Te quiero. Pedro, ¿me amás?
te quiero. Imagínate si Jesús le hubiera dicho, ¿cómo que me querés? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué hubiera hecho Pedro? Se hubiera tirado al mar, se hubiera ahogado. ¿Qué necesitaba? Estaba debilitado. ¿Qué necesitaba? Que Jesús se pusiera al lado y lo levantara. Y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Y le dice cómo va a morir después. Y Pedro después cuando escribe su carta usa la misma palabra para hablar a los ancianos de la iglesia, pacienten las ovejas, porque es lo que Cristo hizo con él. ¿Te das cuenta que en esto de tener paciencia los unos con los otros pasa por entender también la situación que vive el otro? Por ahí somos muy prontos a ponernos como juez y a criticar, a juzgar, a quejarnos del hermano. Y no entender que muchas veces hoy el hermano está de aquel lado, pero a lo mejor yo voy a estar de aquel lado. ¿Y qué voy a necesitar? Que venga un hermano que entienda que yo estoy ocioso y me amoneste. O que estoy medio debilitado y se ponga al lado y me levante. O estoy medio desanimado y me dé una palabra de aliento, como el Espíritu Santo lo hace permanentemente con nosotros. ¿Te das cuenta que necesitamos paciencia? Paciencia basada justamente en la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a ser pacientes los unos con los otros? Porque necesitamos que como iglesia nos estemos apoyando los unos a los otros y animándonos y alentándonos y exhortándonos o amonestándonos los unos a los otros. Ahora, la otra parte donde se manifiesta la paciencia, y lo dice ahí Santiago, es en el sufrimiento. Fíjate que dice el versículo 10, amados, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hay muchos profetas del Antiguo Testamento que la pasaron mal, pero tenían una esperanza puesta en el Señor. Juan el Bautista, por ejemplo. Él sabía que venía a anunciar el Mesías. La pasó mal y fue paciente y siguió. Y cuando su esperanza se empezó a desdibujar y empezó a dudar si Cristo realmente era el que tenía que venir, Cristo no lo amonesta, lo alienta y le dice, fíjate cómo se va cumpliendo las profecías en mí. Y Juan creyó y fortaleció su esperanza y tuvo paciencia y aguantó la muerte. Le cortaron la cabeza. Jeremías, Isaías. Pero va a mencionar a una persona en el versículo 11 que es Job. Fíjate lo que dice. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. ¿Quién como Job, no? Por ejemplo, han oído hablar de él, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. ¿Conocés la historia de Job? Una historia que ninguno de nosotros les gustaría vivir. Una persona que amaba al Señor, que llevaba una vida de integridad y así, de un día para el otro, empieza a perder cosas. Empieza a perder a sus hijos, pierde sus bienes, medio como que pierde su esposa, pierde su salud. Y necesitaba hermanos que se arrimaran. ¿Para qué? Él estaba debilitado. Necesitaba hermanos que se arrimaran para ponerse al lado, para levantarlo. Y vienen hermanos, amigos, que en realidad vinieron con la exhortación, vinieron con la amonestación. Le decían, che, lo que te pase es porque vos estás mal con Dios. A ver, lo tuyo es un castigo de Dios. Y él decía, no, pero si no hice nada para que Dios me castigase. Medio como que no podía llegar a entender por qué estaba viviendo la situación que estaba viviendo. Pero Job nunca, a pesar de su dolor, a pesar de los cuestionamientos, nunca perdió la esperanza porque él dice, yo sé que mi Redentor vive. Nunca dejó de confiar en Dios. Y lo pone ahora como ejemplo. Ahora, dice algo al final de este versículo que me hizo pensar mucho. Dice, pueden ver cómo al final el Señor
Fíjate, cómo al final el Señor fue bueno con él. No sé si te tocó ver una película, esas que te gustan, que te atrapan, y termina mal. ¿Te tocó? Un final que no lo esperaba, que no te gusta, quedás como medio turbado. Vos decís, si yo le hubiera hecho esa película, le hubiera puesto otro final. A ver, está bueno ver películas que terminan bien. La vida de Job es una película que termina bien, porque el final, ¿quién lo escribió? El Señor. Ahora, esto me hace pensar de que Dios tiene un final escrito para nuestras vidas. Y el final es un final que termina bien. ¿Por qué? Porque dice que el Señor está lleno de ternura y misericordia hacia nosotros. Y necesitamos poner nuestra esperanza en la forma en que Dios quiere terminar nuestra vida. Cuando vos empezás a ver que tu vida va a terminar bien, porque el final está escrito por Dios, porque Él solamente tiene ternura y amor hacia nosotros, vos empezás a poner tu esperanza no en lo que vos podés hacer con tu vida, sino en lo que Dios tiene pensado. Entonces, todo lo que va a suceder lo vas a aguantar con paciencia. Es lo que le pasó a Job. Cuando vos te lees el final del libro de Job, dice de que Dios bendijo a Job y duplicó todo lo que tenía. Uno que no durmió bien a lo mejor va a pensar, uy, qué bueno, ahora tiene el doble de cosas, tiene el doble de hijos, que tendrá 2 esposas. No se refiere a eso. No se refiere a lo material. Se refiere a su crecimiento espiritual con Dios. Lo más grande que tuvo Job no fue que después tuvo más bienes o que tuvo más hijas. No es eso. Lo más grande que recibió Job es que le dijo a Dios, yo simplemente te conocía de oídas. Ahora mis ojos te pueden ver. Ahora te conozco como sos. Lo más grande que podría haber recibido Job. Aguantó el sufrimiento. ¿Vos creés que no le siguió doliendo la muerte de los hijos? ¿Vos creés que de vez en cuando se iba a lo mejor a tomar un mate con los hijos que nacieron después, no se le habrá escapado un lagrimón por aquellas cosas que perdió, por aquellos seres queridos que perdió? ¿Vos creés que no? Más vale que sí. ¿Pero por qué aguantó con paciencia? Porque sabía que Dios escribe el final de nuestras vidas. Y cuando nosotros sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios, entonces nos da paciencia para soportar las situaciones que nos toca vivir. Termino con el versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos, nunca juren por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Cuando yo era chico, el primer libro que leí en la Biblia, cuando me regalaron mi primera Biblia, fue Santiago. Porque decían, Santiago es un libro más fácil para leer. Es fácil para leer, difícil para vivir. Pero bueno, este versículo lo grabé a fuego. ¿Cómo será que yo nunca dije te lo juro, por ejemplo? Porque yo decía, no, acá dicen que no tenemos que jurar. Simplemente tenemos que decir sí y no. Pero en realidad no se está refiriendo tanto a eso. Se está refiriendo a que nosotros tenemos que ser veraces. ¿Y sabés lo que me hizo pensar esto? Que muchas veces buscamos atajos para que Dios pueda hacer su voluntad en nosotros. Porque nos falta paciencia. Pensaba en Abraham. Abraham fue un hombre de Dios. Un hombre paciente, re paciente. Sabía que tenía el cuidado de Dios. Un día se tiene que ir a Egipto. Y él sabía que tenía el cuidado de Dios. Pero cuando entra a Egipto, claro, su esposa era una mujer muy linda. Algo parecido a lo que me pasa a mí. Su esposa era muy linda y entonces, ¿qué dice? Cuando la vean en Egipto, me van a matar para quedarse con ella. ¿Qué digo? Es mi hermana. Porque en realidad era media pariente. Dice, es mi hermana. Listo. Claro, diciendo eso, soluciona un tema. No sé si por ahí usaste una mentira para solucionar cosas. Rápida. Una mentirita corta.
Solucionate el tema, crees que ya está. Lo solucionó el tema, sí, es cierto. Es más, hasta empezó a recibir beneficio, porque, por ejemplo, al faraón le gustó la hermana de Abraham. Y entonces, claro, si es la hermana, y bueno, él es el hermano, y le voy dando como si fuera una especie de dote. Y entonces dice que Abraham se hizo muy rico, y Abraham dijo, che, está bueno esto. O sea, no solamente que no me matan, sino que encima hago plata. Pero a través de una mentira. Atajos. Atajos. Ahora, yo sé que todos por ahí usamos atajos cuando tenemos una esperanza de que Dios va a hacer algo en nuestra vida y a lo mejor no lo estamos viendo, no lo estamos viendo tan próximo. Es como que le queremos echar una mano a Dios. O sea, tirarle una ayuda a Dios para que Él pueda ir adelantando los tiempos. Y ahí yo creo que necesitamos paciencia. Paciencia en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nunca podemos buscar el pecado como un atajo para obtener algún tipo de bendición. Abraham lo entendió de una forma muy dura, porque el faraón se medio como que se enamoró, le gustó la mujer, y en un momento Dios le dice a faraón, guarda, es la mujer de Abraham. Y entonces va y lo cuestiona a Abraham, y Abraham después se tiene que ir. Y la riqueza no vino por lo que le dio a Egipto, la riqueza vino por lo que Dios da. Fíjate en esto de la paciencia, la importancia que necesitamos fijar nuestra esperanza en los principios de la palabra de Dios. Necesitamos confiar en aquellas verdades que la palabra de Dios nos dice. Necesitamos esperar, como espera el agricultor, como espera ese chico que tiene las ansias de entrar al Estadio Córdoba para ver a Argentina. Necesitamos saber que Dios va a cumplir su buen final en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te queremos agradecer, porque tus promesas hacia nosotros realmente son preciosas y podemos aferrarnos de ellas. Muchas veces nos distraemos, queremos tomar atajos para poder obtener, Señor, aquellas cosas que vos nos querés dar a tu tiempo. Necesitamos, Señor, que vos puedas abrir nuestros ojos y a lo mejor ser como Job, una persona que a pesar del sufrimiento esperó que tus promesas se puedan cumplir en su vida. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes con los hermanos. Ayúdanos a entender la situación que va viviendo y va atravesando cada persona que vos pones a nuestro alrededor. A entender de que muchas veces nosotros somos los que vamos a necesitar a veces esa amonestación, esa palabra de ánimo, ese brazo que nos sostiene. Ayúdanos a ser una iglesia que esté esperando con ansias que vos puedas venir. Y mientras estamos esperando ser pacientes los unos con los otros, sabiendo de que vos querés hacer una obra especial en nuestras vidas. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.